del suelo, forraje y animal, la cual estará a cargo de Rodrigo Gaviria Montoya. Rodrigo Gaviria es tecnólogo agropecuario, egresado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Cuenta con 13 años de experiencia en administración de empresas agropecuarias. Es asesor, capacitador y conferencista en ganadería regenerativa y pastoreo racionales en diferentes regiones del país. Quiero pedirle un favor muy especial a las personas que ya se encuentran en el auditorio. Vamos a respetar que ya viene el conferencista y hagamos silencio. Las conversaciones las podemos suspender, por favor. Gracias, muy amable. De verdad que sí, muy amables. Rodrigo, adelante, bienvenido. Voy a repetirles el nombre de la conferencia porque algunos no pudieron escucharla. Rodrigo nos va a hablar sobre manejo del suelo, forraje y animal. Va a estar con ustedes por 50 minutos y vamos a tener 10 minutos para preguntas. Bueno, desde este momento quedan en compañía de Rodrigo. Celular que oigamos timbrar lo vamos a decomisar, porque ya dijimos que los pusieran en silencio para no interrumpir a nadie. Bueno, gracias, muy amable. ¿Les gustó el chiste? Se rieron. Sí, bueno, buenos días. Sí, todavía buenos días, sí. No, hombre, no me confundan. Bueno, solamente coloqué mi nombre y mis redes sociales porque yo no soy influencer ni quiero ser influencer, pero yo siempre comparto todos mis proyectos, donde comparto cosas buenas, cosas malas, aciertos, errores, y entonces es muy bueno que la gente, sobre todo los que estamos interesados en estas cosas, podamos tener el gusto de revisar esta información. Perdón, sí. Bueno, perdón, esto se... No sé cómo se... Ahora sí, pero prendí algo. Bueno, no, está así. Bueno, soy miembro fundador de Acoganar, que es la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Hago parte de su departamento técnico. Venimos trabajando muy duro porque somos unos convencidos de que la ganadería regenerativa es la manera en que nosotros podemos reivindicar lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Y creo que es la única forma en que los ganaderos y la ganadería van a volver a ser valiosos, porque hemos perdido pues mucho espacio. Perdón. Bueno, suelo, forraje y animal. Resulta que cuando uno va a las tertulias con ganaderos, entonces empieza a oír, no, que yo tengo una vaca, 15 litros de leche, que le compré el semen al toro fulano de tal, pero nunca concatenamos todas estas cosas, o sea, nunca pensamos en que esa vaca tiene que ir a comer un forraje y que esa vaca está sobre un suelo y que ese suelo tiene que nutrir el forraje para que ese suelo nutra la vaca. Entonces, pensamos que con comprar un animal de mucha genética y muy bueno estamos haciendo una gran labor y así no es, estamos muy equivocados. Si no trabajamos todo esto en sincronía, las ganaderías no funcionan. Traje este ejemplo que lo han publicado por ahí en redes varias veces y es porque si nosotros hacemos las preguntas mal hechas, vamos a encontrar respuestas malas. O de pronto hacemos la pregunta bien hecha, pero no analizamos muy bien la respuesta. Este ejemplo es en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones salían a bombardear, llegaban con una cantidad de impactos a los hangares y entonces, ¿qué hacían los ingenieros? Reforzar todas estas áreas para que los aviones no fueran derribados. Hasta que alguien dijo, un momentico, los aviones que son impactados en estas áreas regresan, pero los que son impactados en las otras áreas donde no hay impactos, esos no regresan. Entonces no tenemos que reforzar el área impactada, tenemos que reforzar las áreas donde no hay impactos porque esos aviones no regresan. Entonces tenemos que empezar a reevaluar la forma en que nosotros hacemos las preguntas en ganadería. El suelo. Todo inicia por el suelo, en mi caso. Y se los decía, suelo bueno,
forrajes buenos y ganados buenos, pero no al revés, ganados buenos para forrajes malos y suelos malos, eso no funciona, no camina. Esta es la definición tradicional de los agrónomos y que nos enseñaron a muchos en la universidad de lo que es el suelo. ¿De acuerdo? El suelo es un sustrato inerte que solamente sirve para el anclaje de las plantas. ¿De acuerdo? Que puede ser modificado en su forma física y química con aplicaciones de enmiendas y cosas por el estilo. Y que debe ser labrado para su correcta utilización. Ese fue el peor pecado que hemos cometido en la vida, en el suelo tropical. Bueno, y se puede modificar utilizando maquinaria y utilizando enmiendas. Bueno. Pero resulta que nadie nos dijo de a dónde viene esa moda de arar suelos y voltear suelos y de utilizar una tecnología que no es para el trópico. Resulta que esta franja azul es el trópico, donde está la zona ecuatorial y la zona tropical. Nuestros suelos son muy delicados, nuestros suelos son suelos difíciles, pero resulta que a nosotros los que nos invadieron hace 500 años fueron los españoles que están en la zona templada, ¿de acuerdo? Los ingleses que están en la zona templada y trajeron sus maquinarias para labrar nuestros suelos y ahí empezó la debacle de los suelos tropicales. Los suelos todos tienen un componente geológico, pues la formación del suelo, más un componente biológico. Y ahí está la diferencia más grande que hay entre los suelos subtropicales y los suelos tropicales. En el subtrópico, y esto lo dice Ana Primavesi, una señora pues muy estudiosa de suelos, en el subtrópico el 90% de los nutrientes están dentro del suelo, abajo en el suelo. Son suelos que se trabajan 6 meses en el año, 4 meses en el año, porque son suelos de lugares, de zonas estacionales. En el trópico, el 80% de los nutrientes está sobre el suelo. Dirán ustedes, ¿cómo así? Que la fertilidad del suelo está sobre el suelo. Sí, señor. Resulta que el sustrato que está sobre el suelo tiene que caer en el suelo y ese suelo tiene que tener vida para poder volver a hacer esos nutrientes disponibles para la planta. Pero realmente los que hemos acabado nosotros, que es esa biodiversidad del suelo, del forraje arriba del suelo, eso atenta duro contra la fertilidad del suelo. La biota, pues aquí vemos hongos haciendo la degradación del material orgánico, del material verde que da el suelo. ¿Qué hacen estos hongos? Simplemente degradar, ir desglosando esa materia verde para que pueda llegar al suelo e incorporarse, y en el suelo bacterias y hongos y otras cosas empiezan a hacer esos nutrientes disponibles para las plantas. No importa la velocidad. Yo sé que aquí hay muchos ganaderos. Yo conozco la cultura vallenata, yo conozco la gente del Cesar, del Magdalena. Ven un árbol de estos en la finca y lo primero que es amontónelo para que le eche candela. No nos damos cuenta que ahí lo que estamos haciendo es un reciclaje más lento, pero un reciclaje permanente de nutrientes al suelo. Las vacas saben levantar los pies, las vacas pueden pasar de un lado a otro, eso no hay que cogerlo y quemarlo y recogerlo. Ahora, y hay una cosa muy clara, como le contesté a un ganadero una vez. Si lo que ustedes quieren es una cancha de golf, pues salgan de la ganadería. Pero si ustedes lo que quieren es hacer ganadería, tenemos que dejar ese mundo de cismatiquerías que mantenemos. El suelo tropical es demasiado delicado. ¿Por qué es delicado? Dice Ana Primavesi que cuando Dios hizo el mundo, le puso todos los nutrientes a la zona subtropical. Y cuando se dio cuenta del error de que no había puesto nutrientes en la zona tropical, dijo, bueno, yo tengo que enmendar este problema con algo. Y nos dio vida. Nos dio vida. La biodiversidad nuestra no la tiene en ninguna parte del mundo. Entonces, la fertilidad del suelo depende de la vida que este suelo puede albergar. Pero también quiero hacer una aclaración y voy a aprovechar a la doctora Disney. No es que los suelos de ella sean más fértiles o menos fértiles. ¿Por qué? Porque los suelos de allá del llano tienen la fertilidad de unos suelos con una formación geológica distinta y con unos manejos distintos. Pero ella tiene allá plantas adaptadas a ese tipo de suelo. Entonces, para esas plantas ese suelo es el adecuado, no para el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que en todas partes la fertilidad depende de la vida que el suelo puede albergar. La interacción entre la materia orgánica, los microorganismos
del suelo. La planta y el suelo en sí es lo que nos garantiza fertilidad. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos un teléfono, llamamos a la agropecuaria y preguntamos, ve, ¿con qué puedo hacer que el pastico corra un poquito más? ¿Qué le echo? Lo primero que le van a decir, échele urea. Y la urea en el suelo es perversa. Entonces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. El suelo tropical no debe recibir este tipo de agresiones. Los arados no son para el trópico, ni los arados, ni los discos, ni los rastrillos, ni los subsoladores. Eso no es para el trópico. ¿Por qué motivo? Porque es que los arados son para descongelar los suelos subtropicales. Para descongelar los suelos subtropicales. Lo que pasa es que nos vendieron la idea y en la universidad nos venden la idea de que hay que hacerlo. Pero nada, el suelo tropical es como las mujeres. No se debe tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿De acuerdo? No se pueden utilizar químicos de ninguna parte. Mire, trampita, este señor supuestamente está haciendo ganadería regenerativa, pero envenena. Entonces, él está haciendo de pronto unas rotaciones y le pueden estar funcionando. Pero con esto de regenerativo no tiene nada. No tiene nada. ¿A qué nos ha llevado el más manejo de estos suelos? A esto. Estas son imágenes de fincas en el Cesar. Y ahora van a ver una que aquí hay una persona que la va a reconocer. Entonces, los suelos se nos han ido. Estamos perdiendo. En los últimos años hemos perdido el 50% de los suelos fértiles. Y la población creciendo y nosotros perdiendo los suelos donde producimos los alimentos. ¿De acuerdo? El suelo por mal manejo se nos va. Mire, esta piedrita salió del suelo. Yo tenía un amigo que decía que era que las piedras crecían. Le dije, no, las piedras no crecen. Se va el suelo que está alrededor de ellas. Miren cómo está montado esto en un montículo aquí. Ahí nos vamos dando cuenta pues del deterioro. Doctor Ariel, ¿este arbolito lo conoce usted? Sí, señor. Hombre, yo he visto árboles que echan raíces por fuera. Pero aquí, efectivamente, este suelo fue que se fue. ¿Dónde está la mayor parte de los nutrientes en el suelo? Arriba. Y si se nos van esta cantidad de suelos, pues muy chica, ¿para dónde vamos entonces? ¿De acuerdo? Ahora miremos este ejemplo que lo he visto en fincas aquí en el Cesar. Este saladero estaba enterrado hasta por aquí. ¿Qué se hizo ese suelo? ¿Cuántas toneladas de suelo se han ido de ahí? ¿Cuánta fertilidad se ha ido de ahí? Y entonces decimos, es que yo sembré un pasto y ese pasto no sirve. Que no, que es que yo haré y volteé y no funciona, entonces me va a tocar echar fertilizantes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que venimos analizando o haciendo la pregunta incorrecta. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos analizando incorrectamente las cosas. Entonces, el error fue que empezamos a utilizar todos estos aparatos. Mire, este aparato de aquí arriba, yo fui a una finca y quedé aterrado porque los discos son de esta altura. Eso no lo mueve sin un bulldozer. Pero decían que entre más profundo, mejor era. ¿Qué hace una planta con tener 1 metro de tierra suelto abajo si ella no va a crecer? Entonces, es impresionante. Nos metieron en las facultades de que el suelo había que ararlo, voltearlo, pulverizarlo. Y esto nos lo venden en los paquetes tecnológicos de los que nos venden semillas. Yo le garantizo a usted el 95% de germinación, pero tiene que arar, voltear, fumigar, ¿de acuerdo? ¿Qué estaban haciendo? Nos están vendiendo una semilla de pronto muy eficiente porque nos va a nacer el 95%, pero mire el daño tan perverso que le estamos haciendo nosotros al suelo. Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo se siembra sin tener que tocar suelos. Se los voy a mostrar en la tarde. Aplicamos de cuántas vainas nos dicen, mire, tierras bajas y muchas veces en las tierras altas, glifosato, queman las malezas que no les gustan, que no nos gustan a nosotros, pero nunca le preguntamos a la vaca si le gusta. No, a mí no me gustan porque es que a mí me dijo que eso era malo. Entonces vamos a eliminarla. Entonces, quemamos con glifosato, después le echamos candela o hacemos esto de lo que nos están acusando permanentemente, tumbar montañas y hacer tierra. ¿Por qué? Porque como ya la finca perdió la capacidad de carga, yo tengo que aprovechar cuanto rinconcito haya para poder meter más vacas. Entonces, caemos en este problema. Y entonces se nos intensificaron los veranos. ¿Que el cambio climático? Sí, señores, sí, existe el cambio climático y todos sabemos que sí existe. Pero en las fincas, lo que nos está pasando es que como ya perdimos la materia orgánica, como el suelo se nos fue, como se nos acabó la vida, se nos acabó esa materia orgánica que nos retiene agua, como decía la doctora Disney. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan 8 días de verano y estamos tostados.
Y lo bravo es que cuando esos suelos compactados que se vuelven unos ladrillos, cuando empieza a llover, tiene que llovernos mucho para que esa agua pueda entrar y mojar este suelo. Entonces, nos demoramos también un mes más después de que empiece a llover para volver a producir comida. Y nadie nos dijo que el suelo tropical había que mantenerlo cubierto permanentemente. Nosotros comemos a ras, pero el suelo nuestro está permanentemente cubierto. Por otra cosa que dijo la doctora Disney, cuando el ganado entra, el ganado pisa, atropella, tumba y entonces nuestros suelos quedan cubiertos. No les entra el sol, excepto cuando tenemos alguna plaga, pero el resto de los suelos quedan cubiertos completamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestros suelos? Hombre, tenemos que empezar por esto. Ay, perdón, me adelanté. Bueno, tenemos que empezar por esto. Esto es el trabajo de Cucarrón Estercolero, que está enterrando esta bosta, ¿de acuerdo? Está haciendo una labor importantísima para nosotros. Ese señor no hubo que aumentarle sueldo, no hay que comprarle combustible, no hay que pagarle EPS y nos está descompactando el suelo. Y cuando ustedes empiezan con este sistema, y ya les voy a mostrar otra diapositiva, cuando ustedes empiezan con este sistema, ustedes dicen, yo no tengo cucarrón. Dejen de envenenar y me cuentan, para que vean cómo esto empieza a intensificarse. Y yo tengo fincas en La Guajira, que una bosta de estas no dura 2 días. ¿De acuerdo? Esto es lo que les quería contar. Esto fue en Matitas, Guajira. No, don Rodrigo, es que aquí en la finca no hay cucarrón. Y no lo veíamos, efectivamente, no lo veíamos. Yo veía las bostas, no veía cucarrón. Pero empezamos a hacer las bases para un hidrosilo y los trabajadores del hidrosilo se encontraron con estos guijarros. Unas bolitas de barro que no sabíamos qué era, las partimos y adentro estaban enquistados, dormidos los cucarrones, esperando condiciones de humedad para volver a salir. Entonces sí lo tenemos. Lo que pasa es que donde volean ivermectinas, donde volean venenos, donde volean Norban, ¿cuántos pueden haber? ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, el suelo es la base de la cadena, es el sustento de los animales, tanto físico, porque están parados sobre él, como nutricional, y es el sustento también de las arbences. Ahora, aprovecho para mostrar, miren la densidad en la que nosotros manejamos los ganados. Cuando el ganado se maneja en esta densidad, pierde selectividad y gana voracidad. Entonces ahí es muy poquita la maleza que no se come, y la que no se come la pisa y la atropella y la maltrata. ¿De acuerdo? Esos son los tipsitos que tenemos que ir aprendiendo. Y entonces, el suelo es el habitáculo de las raíces que mantienen un contacto íntimo por intermedio de la biota del suelo. Los nutrientes del suelo pasan a la raíz por intermedio de hongos y bacterias. La doctora Iney lo explicó muy claro. Esta planta en la parte aérea empieza a producir carbohidratos, esos carbohidratos van a raíz, alimentan una cantidad. Este es el primer ganadero que hay en la naturaleza. Las plantas cultivan sus bacterias para que las bacterias sean las que les traen los nutrientes y puedan nutrir la planta. Entonces, miren la importancia de esa vida, a la que menos bola le hemos parado. ¿Cómo podemos mejorar los suelos? Este es un proyecto en Matitas, Guajira, de cuando yo manejaba con PRB. Ahí vemos los potreros pastoreados, los potreros por pastorear. Pero ¿cómo mejorar un suelo? Muy sencillo. Buen manejo, cero agresiones, mucha materia orgánica, cobertura y no imposición de especies. Nosotros somos felices, vamos a Montería. Y entonces hay un señor con una finca hermosa. ¿Y ese pasto cómo se llama? Se llama Perencejito Pérez. Y se traen a Perencejito Pérez para acá. ¿Cierto? Resulta que Perencejito Pérez no tiene las bacterias específicas de raíz para funcionar aquí. ¿De acuerdo? Entonces somos felices llevando y trayendo. No, dejen que este suelo muestre qué es lo que él produce y vamos a trabajar con eso. Porque si es lo que está adaptado ahí, es lo mejor que nos puede suceder y lo mejor que podemos hacer. Bueno, vamos al forraje, que es el segundo eslabón. Ya tenemos un suelo sano, vivo, y ya está haciendo simbiosis con la planta, ya empezó a crecer el forraje. Pero antes de pasar con el forraje, yo quiero aclarar 2 términos también que son muy importantes. ¿Qué es pasto y qué es forraje? ¿De acuerdo? El pasto, perdón, el pasto son todas aquellas gramíneas cultivadas por el hombre. Dicen que algunas mejoradas, dicen que yo no les encuentro, pues, o sea, nosotros no les encontramos mejoría, y que se manejan en monocultivo. ¿De acuerdo? Yo tengo mucho pasto en mi finca. Claro, él fumiga todos los años, no tiene sino guineas o anglet. Bueno,
El forraje de las fincas perfectas que yo tengo, yo sé que a usted no les gusta, pero estas fincas cargan 3 veces más que cualquiera de las de ustedes. Entonces, forrajes, todas aquellas plantas que sirven para alimentar animales, y también forraje se le dice a lo que nosotros guardamos, llámese heno o llámese silo. No tengo nada en contra del heno o del silo, pero los que ya hemos avanzado en ganadería regenerativa no lo necesitamos. Yo recibí una finca el año pasado donde habían 10.000 pacas de heno para el ganado. Gracias a Dios no tuvimos que utilizarlo. Este año voy con 2.200 animales más y están las 10.000 pacas de heno guardadas todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ya no necesitamos gastar maquinaria, ya no necesitamos guardar potreros, ya no necesitamos hacer este tipo de cosas. Mire, es que para hacer silos hay que hacer monocultivos y hay que cuidar que no se metan las malezas y hay que arar los suelos en contra de todo lo que estamos hablando. Los almacenamientos, las pilas que manejamos. Para hacer esto hay que gastar combustibles fósiles, hay que mover maquinaria y gastar un poco de plata. Cuando uno va en el proceso, se va dando cuenta que ya no necesita tanta cosa. Entonces, si entendemos ay Dios mío, me está conversando este aparato. Si entendemos este concepto de las praderas biodiversas, ya empezamos a entender, si entendemos lo de los forrajes, empecemos a entender lo de las praderas biodiversas, empezamos a entender lo de los estratos de la arborización, ¿de acuerdo? En esta finca me pasó una cosa muy particular. Esta finca fue Guinea hace 30 y puya de años que yo la conocí. Hace 6 años la recibí en Coquito, toda la finca. 2 maquinitas viejas, cuando funcionaba una no funcionaba la otra, tenía apenas los ordeñadores para trabajar. Se me creció la pringamosa y se me puso que me daba casi estaca. Pero el milagro sucedió que después debajo de esa pringamosa me empezaron a salir unas, que aquí, bueno, aquí no se ven, unas florecitas de Guinea nuevamente. Esa finca volvió y se empastó en Guinea gran parte, solamente utilizando la pringamosa como ayuda. Entonces, no es tan maleza, no es tan mala. Entonces hay que ir entendiendo. Aquí vemos parte de nuestra pradera polifítica, de nuestras arbences, de nuestra pradera biodiversa. Y viene un tema que yo sé que a muchos aquí no les va a gustar, lastimosamente, y es los forrajes alternativos. ¿De acuerdo? Les voy a contar una historia cortica. Cuando llegaron los animales aquí a América, ¿cierto? Sabiendo que nosotros tenemos pastos africanos y que cumplimos más o menos el mismo ciclo de ellos, que normalmente empiezan en octubre a semillar y nos bajan mucho de calidad, ¿cierto? La naturaleza se compensaba ella sola. Nosotros tenemos árboles de campano, árboles de orejero, totumo, guásimo, trupillo, que a usted no les gusta, el aromo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen estos árboles? Como el material de abajo está en florescencia y no tiene proteína, no tiene energía, estos arbolitos son los que nos brindan toda esa vaina. Y les cuento, yo he visto aquí bulldozers tumbando el campano, tumbando el trupillo. Señores, hay otras formas de manejar, que yo sé que no son fáciles de manejar. Yo sé que ahora una de las preguntas va a ser, ¿cómo maneja el trupillo? Señores, nosotros tenemos que hacer una reingeniería, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos utilizar todo esto, ¿de acuerdo? Para poder mejorar todas estas cosas. Entonces, en este momento, los que hacemos ganadería regenerativa estamos comprando unas sales costosísimas, que son sales proteinadas, para que el rumen trabaje bien en verano. ¿Por qué? Porque acabamos con todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esto de los forrajes alternativos. Bueno, esto se apagó. ¿Sería batería? Ya lo dañé, ya lo dañé. No sé si se prende de algún otro lado, la verdad es que. Sí, háganme el favor a ver si. Hoy no para seguir de algún otro lado. ¿Cómo? La filmina. Sí, no, pero mire, vamos a aprovechar el tiempo mientras seguimos. Realmente, mire, y este tipo de praderas somos las que necesitamos. Aquí hay una persona, aquí hay una persona, que yo le dije hace algún tiempo, le dije, ojalá la Guajira no se hubiera deforestado, porque esa persona en su finca tiene una punta de montaña, la tiene dividida, les tiene agua. Cuando los animales caen a esa montaña, ustedes no saben el cambio que dan esos animales. Y no tienen casi gramíneas, llegan a comer arbences, pero los animales salen supremamente bien. Gracias.
¿Qué le hice yo? Lo dañé. Ya lo apagué. Señores, el que no sabe es como el que no ve. Bueno, miren esta belleza, miren. Las ramas de abajo se las comió el ganado. Y cuando el ganado entra ahí, vienen mis pastores con un garrote, tumban estos totumos y el ganado se los come íntegros. El totumo es supremamente bueno, es nutracéutico. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Ay, bueno. Mire, vamos a ver si me funciona. ¿Cómo hago yo para que este video corra? ¿Le doy otra vez? No, me paso. No, ay, carajo, ahí me fui atrás del todo. ¿Cómo hago para que este video corra? Ya tienen que hacerlo. Bueno, no, entonces dejemos esto quieto, pues si no se ve el video es muy bonito, pero no se ve. ¿Cómo? No, es que no me funciona el video. Bueno. Entonces, esto que les voy a hablar tampoco es nuevo y es el nuevo modelo de potrero tropical. O sea, ese suelo de cielo, ese potrero de cielo y pasto se tiene que acabar. Cielo y pasto. La idea es que sea cielo y forrajes. ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo debe terminarse. Bueno. Bueno, ahí se está reproduciendo ya. Qué buena arborización tiene esta tierra. Esa finca es un espectáculo, sobre todo por el confort de los animales y del pasto. Bueno, entonces, el nuevo modelo del potrero tropical, el estrato bajo, que son los pastos, las gramíneas, los rastreros, este es el estrato de cobertura, ¿de acuerdo? Viene el estrato medio, miren, esta es otra belleza, no me vayan a criticar. Los que dicen que el ganado no come otras cosas. No, y miren el suelo, no es que no tenga pasto, sino que en alta densidad hacen eso, porque es que el ganado, ¿qué pasa? Nosotros somos felices dándole arroz al ganado, entre comillas, dándole Angleton o dándole Climacuna o dándole Guinea, pero el animal tiene otras necesidades. Esta vaca no es hambre, sino que en esa planta está encontrando algo que ella necesita para poder evolucionar bien. Entonces, si las comen, si las consumen. Y el estrato arbóreo, para no alargar mucho el cuento, es los árboles que hacen una función supremamente importante. Los árboles no son solamente para leña, hacen una función muy importante que ya la vamos a ver. Bueno, esta es una finca que se está arborizando, que se está mejorando. La sombra y el confort animal. Es difícil creer que una vaca, cuando se recalienta el rumen y el rumen llega casi a la temperatura ambiental, se le dispara un chip y deja de comer. Y vaca que deja de comer, vaca que deja de producir. Entonces a la vaca, ¿qué hace? La vaca cuando se recalienta va y busca una sombrita, baja la temperatura y vuelve y sale a comer. Si no tiene sombra, ¿qué hace? Tiene que aguantarse ahí hasta que pueda. Lo mismo sucede con los pastos. Miren este otro video. La importancia de la sombra. Este grupo de animales está bajo la sombra que produce la palmera. De acuerdo, entonces ahí vamos dándole, ese ganado se está refrescando para poder seguir comiendo, porque si está sol pelado no puede seguir con ese proceso. La sombra como activador del metabolismo de los pastos y los animales, miren. Los pastos en esta zona, sobre todo cuando no llueve y hay estrés hídrico, ¿qué pasa? A las 9 de la mañana ya las bombas que tienen en raíz no son capaces de tirar el agua arriba. Entonces entra en crisis la fábrica, que son las hojas, y dice, no, paremos, hasta que haya condiciones, paremos. Entonces la planta para a las 9, 9 y media de la mañana de producir y vuelve y se prende maquinaria a las 3, 3 y media de la tarde. Se perdieron 6 horas de trabajo. Cuando está en la sombra, no se pierden esas 6 horas de trabajo y por eso se nota la gran diferencia. Entonces, la importancia de la sombra. La biodiversidad, venimos hablando de que biodiversidad en el suelo, biodiversidad en la pradera. Eso redunda en biodiversidad en el rumen. Cuando una vaca, ustedes tienen la experiencia cuando ustedes llevan de una vaca para la otra y le cambian las pasturas, esa vaca se va para atrás 15 días. Y después es que vuelve a progresar. ¿Por qué? Porque coge las bacterias específicas para poder digerir ese pasto.
Cuando las praderas son biodiversas, las vacas para otra parte, y ellas tienen las bacterias específicas en el rumen para asimilar esos forrajes. Otra cosa muy importante, las plagas y enfermedades. Estas sí que nos vienen dando duro, durísimo. ¿De acuerdo? Si tenemos biodiversidad, ¿qué pasa? El sistema se empieza a equilibrar. No es que no nos den plagas, sino que no nos hacen daño. No nos hacen daño. Yo ya tengo fincas de más de 2 o 3 años sin darme mión o salivazo y las fincas vecinas quedan barridas completamente. ¿De acuerdo? Y no les hago ni rezos ni nada de esas cosas. Simplemente es que mi sistema se está equilibrando y está funcionando mejor. Aquí tenemos un ataque de gusano en Zapallán, Magdalena. Se comió la guinea completamente. El miono salivazo. Bueno, y la importancia de los forrajes nativos o tropicalizados. Esto es muy importante. Somos felices trayendo pastos de todas partes. ¿De acuerdo? Pero nunca nos hemos preguntado en nuestras fincas qué es lo que realmente funciona. Entonces, yo prefiero, cuando yo llego a una finca, lo primero que me dicen, doctor, ¿qué pasto vamos a sembrar? No, señor, esperemos que la finca nos hable. Y esta tarde les voy a mostrar cómo me hablan a mí las fincas. Que la finca hable para saber qué es lo que le vamos a sembrar. Esta finca, esos poteros fueron hace 4 o 5 años, fueron arados, volteados, sembrados en Angleton, en Guineas. Y mire lo que hizo la naturaleza. Volvió la carimagua, que era lo que tenían antes, pero es que no nos gusta la carimagua porque es muy difícil de manejar. No, señor, aprendamos a manejar la carimagua. Aquí la carimagua volvió nuevamente a las fincas. Entonces, ¿qué se pasó? Se perdió esa platica. Muy importante en la parte de los forrajes, una cosa por donde hemos empezado casi todos los regenerativos y es con el PRB, Pastoreo Racional Uasán. El Pastoreo Racional de Uasán tiene 2 leyes que son de suma importancia para el manejo de los pastos. ¿De acuerdo? Vamos en un momentico a mentarlas. La ley de la ocupación. Dice Uasán y dice Pineiros y dice Sorio y dice bueno, que la ocupación no debe ser mayor a 3 días. ¿De acuerdo? Pero los que hacemos ganadería regenerativa, que hacemos cambios en el día, nos hemos dado cuenta que entre menos tiempo, mejor. O sea, esté a la altura que esté el pasto. Si usted logra que el ganado coja el pasto a esta altura y en 1 hora, hora y media lo ponga a piso, sin miedo, es una gran cosa. ¿Por qué? Porque ese pasto reacciona mucho más rápido, va a reaccionar mucho mejor y vamos a tener mucha más densidad de animales posteando en ese punto, masajeando con las pezuñas, entonces nos va a ir mucho mejor. Entonces la ley de la ocupación ojalá menor de 3 días. ¿Por qué motivo? Porque cuando el animal se consume una planta, como lo decía la doctora Diney, se consume la planta, tiene que prestar de las reservas de raíz. Entonces la raíz se muere hasta en un 70%. Por eso es que cuando sobrepastoreamos los poteros son tan lentos para rebrotar, porque no tienen raíz. Entonces, la planta da una orden de que la raíz empiece a morir, pero que pase nutrientes arriba para volver a formar esos paneles solares que son las hojas y volver a hacer comida nuevamente. La ley del descanso. La ley del descanso dice que el potero debe descansar el tiempo suficiente para volver a recuperar esa raíz, que ahora les voy a mostrar. Yo he tenido raíces aquí en La Guajira de 1 metro de profundidad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos pastoreando y se va mejorando el pastoreo, la raíz crece más y crece más y crece más. Y entre más tierra, entre más área cubran las raíces, más nutrientes va a encontrar. Entonces, es muy importante. Ahora, la otra parte de esta ley es la curva sigmoidea. Los pastos empiezan con un crecimiento lento. Después se dispara un crecimiento rápido y después vuelve y se hace lento ya a la senitud, pues ya en la vejez del pasto. Yo no me puedo comer ese pasto en la mitad del camino porque estoy perdiendo potencial de producción de mi finca, que es el pasto. Recuerden una cosa, el patrimonio del ganadero es el suelo. La materia prima es el pasto y la maquinaria con que transforma eso es el ganado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, ¿qué relación hay entre el forraje y el suelo? Ya lo venimos hablando, el forraje le aporta al suelo carbohidratos, lo descompacta, le ayuda, le da cobertura, lo que no se come el ganado queda arriba en forma de materia orgánica y se descompone, o sea, la relación es íntima. Importante estas diapositivas, miren, aquí tenemos unas raíces muy fuertes trabajando para el suelo. Esta imagen para mí es muy representativa y otra que les voy a mostrar esta tarde, porque esto es en una finca que hace 5 años no tenía suelo, era una peña.
era una peña y miren lo que ya hemos ido acumulando. Estas son las fotos que le digo de La Guajira. Miren las raíces de estas guineas, la profundidad que van adquiriendo. Y esta es la simbiosis que hay entre las bacterias y la planta, fijando nitrógeno y mejorando suelos. Y esta sí que es hermosa, este video. Relación entre el forraje y el animal. O sea, es muy sencilla. ¿Con qué nutrimos el animal? Con el forraje. Pero forraje, no con pastos, forraje. Dejo ver. A este lote entran los terneros como mendigos y salen como príncipes. Sí. Bueno, entonces, como se dan cuenta, más que el potrero, miren la biodiversidad. O sea, yo cambio 1000 vacas, cambio 1000 garzas, detrás de las 1000 garzas van 1000 yolofos, detrás de los 1000 yolofos. O sea, es impresionante. ¿Qué me quiere decir eso? El que preguntaba ahora por mediciones. Si yo tengo garzas y tengo aves es porque en el suelo tengo una cantidad de insectos impresionante. Entonces, ahora, no es una medición científica, pero sí es una medición muy importante. Bueno, y volvamos al animal, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Los herbívoros, ojo con esto, los herbívoros son el único animal que es capaz de convertir pastos toscos y fibrosos en carne y leche. No hay ninguna otra máquina que lo haga, ninguna otra que lo haga. Pero nosotros somos felices, ¿no? Entonces vamos a darle a estas vacas, a estas búfalas, vamos a darle concentrado. Hombre, si es que esa no es la razón de ser, esa no es la razón de ser de estos animales. Le preguntaban a uno de los mentores nuestros, a Joan Sidman, le preguntaba una vez, ¿por qué usted está en contra de darle concentrado a los animales? Les contestó muy sencillo, no, si usted quiere dar concentrado, compre un marrano. Y tiene toda la razón, ¿de acuerdo? Entonces, es la máquina más eficiente para producir pasto y leche a base de pastos fibrosos. Aquí está la diferencia entre pastos y forrajes, que lo habíamos hablado ahora. Pero resulta que entonces nosotros traemos el animal y lo ponemos a comer en monocultivo. Y en monocultivo el animal va a tener muchas falencias. Mire, en este monocultivo va a tener muchas falencias. Aquí en esta encuentra muchos más nutrientes. Entonces va a estar mucho mejor nutrido, que ahorita les voy a mostrar una tabla también de eso. Entonces, este no es el video. Además, pues fuera de que ya los pusimos a comer por pradera biodiversa, entonces dejamos de que funcionen como animales en selectivo, que caminen por donde quiera, que puedan seleccionar, y los ponemos a trabajar en intensivo. Hacemos una cosa que se llama efecto manada, como funcionan los bovinos y los herbívoros en el África, amontonados. Ahora ya no tienen cercas, pero tienen fieras, y las fieras los mantienen amontonados. Y ellos van caminando y pasan y vuelven a pasar por ese sitio cuando los pastos están a punto para comer, no antes. Entonces, esto lo hemos ido aprendiendo de la naturaleza. Efecto manada, miren qué belleza este lotecito de ganado en una parcelita. Mírenlos como están de amontonados, que me dicen que eso no funciona. ¿Cómo no va a funcionar, hombre? Y con los bovinos nos pasó una cosa muy particular. Resulta que los animales grandes sí crecen más rápido y ganan más kilos. Y las vacas Holstein y las vacas pardas y las vacas Gir dan más leche. Pero tenemos que mirar qué pregunta la que estamos haciendo. Yo puedo producir más litros por vaca, pero no más litros por hectárea. Porque la leche no se forma del Espíritu Santo. Ella necesita nutrientes. Entonces, si yo tengo una vaca de 3 litros de leche, necesita cierta cantidad de nutrientes. Pero si tengo una vaca de 15 litros de leche, es una vaca que requiere demasiados nutrientes. ¿Qué pasa con eso? Listo, yo tengo una vaca de 15 litros de leche. Resulta que a esa vaca hay que darle 3 hectáreas para que llene sus requerimientos. Mientras que yo puedo tener 3 vaquitas o 4 vaquitas de 3 o 4 litros de leche y las tengo en 1 hectárea y me están haciendo una labor fuera de producir leche importantísima. Esta es una diapositiva muy básica, pero yo quiero que entendamos esto. Miren, perdón, me volví a ir adelante. En este cuadrito verde son los nutrientes que nos proporciona el pasto. En el verde oscuro son los nutrientes que nos proporcionan los forrajes. Podemos ver que nos proporcionan más nutrientes. Estos son los requerimientos del ganado que estamos haciendo con la selección actual. Animales de altos requerimientos, animales de mucha producción, de mucha productividad. Son animales que tienen requerimientos altísimos.
Y esto es lo que requieren los animales que estamos haciendo ahora con el nuevo modelo de selección, que don Pedro ahora nos va a empapar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo manejo forrajes y manejo animales seleccionados por eficiencia funcional y animales de bajos requerimientos, casi que se compensa. Entonces no tengo que estar metiendo muchas cosas de afuera, ¿de acuerdo? El uso de la energía, muy importante esto, muy importante esto. ¿Cómo funciona la energía en el bovino? ¿Cómo es la distribución de lo que él se alimenta? Entonces, cuando el animal come, lo primero que hace es sacar la energía y los nutrientes que necesitan para metabolismo, mantenerse vivo, poder caminar, poder respirar, hacer digestión, ¿de acuerdo? Segundo, crecimiento. Voy a ir caminando rápido porque es que estamos adelantados. Cuarto, producción. Listo, aquí entran las vacas de leche. Hasta aquí llegan las vacas de leche. Pero resulta que hay dos eslabones todavía más arriba. Después viene condición corporal. Cuando ya la vaca llenó todos estos requerimientos anteriores, empieza a mejorar condición corporal. Y la condición corporal es prácticamente la clave para que suceda esto, para que haya reproducción. Entonces, somos felices con vacas lecheras de muchos litros de leche, pero terminan flacas la lactancia, terminan vacías, y como son vacas tan costosas no podemos venderlas. Entonces tenemos que aguantarnos otro tiempo o hacerle vericuetos para preñarla. Entonces, si nosotros tenemos animales de alta eficiencia, podemos tener muchos más animales, así la producción por animal sea menos, pero la producción por hectárea va a ser más y los costos menos. Entonces, yo creo que mejor ejemplo para mostrar un animal rústico y adaptado, que es lo que nosotros estamos buscando, es un morrocoy, que no bebe agua, dicen que no come en 6 meses. Yo no sé cómo es el cuento, pero esto es un animal supremamente adaptado. Ahora, nosotros no estamos buscando morrocoyos, estamos buscando vacas adaptadas a nuestro sistema, que es distinto a la vaca del Valle del Cesar, muy distinto a las vacas que se necesitan en Córdoba, muy distinto a las vacas que necesita la doctora Disney en el llano, pero cada región tiene su ecotipo y a eso hay que trabajarle. Entonces, hay que subir la leche porque nos metieron en el cuento de las vacas de alta producción, entonces nos fuimos y nos trajimos unos ganados completamente desadaptados, y entonces se nos incrementaron los problemas sanitarios, se nos bajó la reproducción, ¿de acuerdo? Y este tema lo va a tocar don Pedro, pero yo quise pues robármele un pedacito, y es selección por biotipo y eficiencia funcional. Vemos dos vacas completamente distintas. Miren que esta vaca es invertida, es delgadita aquí y ancha aquí adelante. Esa vaca es una vaca con más hormonas masculinas, una vaca que nos va a dar problemas para preñarse, que nos va a dar dificultades. Esta otra vaca es una vaca muy compensada, femenina, delgadita aquí adelante, más gruesa atrás, y don Pedro nos contará el resto de la carreta ahora más tarde. Pero tenemos que empezar a trabajar de manera funcional. Ah, ya hice la suya. Me pasa el chiquecito. Bueno, y empezamos a buscar, mire, este animal es de una finca que manejo yo en el Burro Cesar, que van a oír hablar del burro mucho rato. Estamos buscando ya animales adaptados de menos tamaño para que puedan llenar los requerimientos que vimos ahora, los puedan llenar más rápido. ¿Y por qué estamos optando por los criollos? No es que los criollos sean los únicos que sirvan, no, señores. Puede servir el Gir, puede servir el Pardo, puede servir el Holstein, pero ¿qué pasa? Buscando biotipos adaptados. En unas especies los hay, en otras no los hay, pero la idea es buscarlos. O sea, para que no nos metamos en el tema de que es de raza, de que mañana hay que salir a buscar romo sinuano, no. Si ustedes tienen biotipo en su finca adecuado, puede ser CU, puede ser el que sea, pero como nosotros queremos correr y ver hasta dónde llegamos, entonces estamos utilizando razas mucho más adaptadas. Nos mejoró la reproducción, nos mejoró el balance hormonal, y esto es importante, así suene ridículo, es que el toro tiene que parecer toro y la vaca tiene que parecer vaca. Los problemas graves de reproducción que tenemos en la raza cebuina, sobre todo en el Brahman, es porque en el Brahman han intentado poner nalga. Una pregunta, en los seres humanos, ¿quiénes son los nalgones? Las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, para que el Brahman tenga nalga, tiene que tener más hormonas femeninas, y entonces empieza el problema reproductivo. Son medio maricones. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es que son errores que hemos cometido, porque la pregunta fue,
¿Cómo mejoramos el corte pistola? Aumentando nalgas, ¿cierto? ¿Cómo aumentamos nalgas? Vamos a empezar a seleccionar animales nalgones. Los animales nalgones tienen más hormonas femeninas, entonces no tienen líbido. Solucionaron lo de la nalga, pero nos pusieron un problema, el problema más grave que es reproducción. ¿De acuerdo? Ingesta relativa, también lo va a aventar don Pedro, pero la idea es que el animal se mantenga completamente lleno. Mis animales a las 9 de la mañana están a reventar todos los días, y eso es importantísimo. No importa, ahora, puede que el pasto que les dé no sea bueno, pero están llenos. Pero otra cosa es que tenga un pasto muy bueno y el animal no se llene, tampoco funciona. ¿De acuerdo? Ahí vemos, bueno, y el pastoreo dirigido por el hombre, o sea, lo que estamos haciendo nosotros con todas esas campañas. Yo empecé haciendo PRB, poteritos cuadraditos, muy bonitos, tal cosa, pero lo que hace que me pasé para el PUAD fue como ponerle un turbo a este PRB, pues al PRB. Pues mire, ¿por qué dirigido por el hombre? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay sombra, solamente la sombra está aquí. Entonces, ¿mis pastores qué hacen? Mis pastores dejan esta área abierta para que el ganado pueda ir a la sombra y venga a comer aquí. Después les abren este otro lote y siguen viniendo aquí. Y eso recuerden que puede ser hasta 3 días. Depende de las condiciones. En los llanos las condiciones de sombra son perversas. Allá encuentra uno 630 hectáreas sin un solo árbol. Y eso es impresionante, eso es bravísimo. Más duro que aquí. El PUAT. 1.200 animales. 1.200 animales. Nos tocó salir del bajo. Ahora estamos en un potrero de transición. Mañana llegarán a otro lugar. Ahora, ahí jocosamente me estaba riendo porque este ganado, yo llegué a la finca pongamos un lunes, y me fui a los bajos a dar vuelta y estaban en los bajos con el Angleton así. Muchachos, ¿por qué no se han ido al bajo? Tenían comida en la tierra alta. Le dije, no, aquí los bajos cuando nos den papaya hay que entrarle. Hice pasar los ganados para el bajo y ese día nos cayeron 120 milímetros de agua. Al otro día estábamos con los ganados para afuera otra vez. ¿De acuerdo? Ah, bueno, los que no saben qué es PUAT, pastoreo de ultra alta densidad. ¿De acuerdo? Y ahí lo vieron cómo están. Jocosamente y vulgarmente, y me perdonan, culo con culo. Consumo de forrajes no tradicionales. ¿Cuánta plata se han gastado ustedes eliminando el pajón? Y tenemos amigos regenerativos que le compran a usted la cantidad de semilla de pajón que le vendan. ¿De acuerdo? Mire, la vaca consumiendo el pajón. ¿De acuerdo? Mire el estado de la vaca en buenas condiciones. Entonces, listo. Mírelo cómo queda el pajón. Ahora, estas son rastreras que quedan más bajitas, pero el pajón completamente comido. Bueno, estamos hablando de bovinos porque aquí normalmente es ganadería bovina, pero mire, se puede pastorear con bovinos, bufalinos, carneros, cerdos, gallinas, pollos y lo que ustedes quieran. Simplemente cambiarán las condiciones, pero se puede pastorear. Bueno, este es el resumen de lo que estamos hablando. ¿Qué ha pasado en la ganadería? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros salimos de un punto óptimo, ¿cierto? Este es el óptimo biológico donde logramos el máximo beneficio económico sustentable por hectárea, porque esa es otra cosa. Nosotros buscamos el mayor beneficio económico sustentable por hectárea, pero no descuidamos en ningún momento el beneficio ecológico y el beneficio social, que ya la doctora Disney estuvo hablando de eso. Todos nosotros, si no les pagamos de más a los trabajadores, les damos algunos beneficios. Les pagamos el DirecTV, les pagamos el celular. Pues nosotros buscamos la manera de que nuestros trabajadores estén incentivados. Pero ¿qué pasó? Nosotros nos vinimos y empezamos a hacer trastadas. Entonces empezamos a buscar lo que le está diciendo, los animales de biotipos inadecuados, lo cual nos genera mayores requerimientos nutricionales de lo que puede proporcionar el medio. O sea, nosotros no podemos tener animales que necesiten más de lo que le podemos dar. Que generen problemas de adaptación como los que vimos ahora y bajan la producción por hectárea, bajan en la sanidad y bajan la reproducción. ¿De acuerdo? Listo. No, ya estoy terminando. En el otro sentido, ¿qué pasa? Empezamos a afectar los ecosistemas. Bulldozer, araos, maquinaria, venenos, ese tipo de cosas. Entonces, bajamos la fertilidad de nuestros suelos, bajó el nivel nutritivo de los forrajes, poco o nulo confort de los animales y baja producción y baja carga animal. ¿Qué tenemos que hacer? Volver.
búsqueda de animales con buen biotipo, adaptados, precoces, con buen balance hormonal, buena ingesta relativa, adaptados al medio donde van a producir. Y de este lado tenemos recuperación de los suelos y su fertilidad, mejoramiento en cantidad y calidad del forraje. La última, pues la conclusión ahora sí total. El suelo es el principal patrimonio del ganadero. No debemos agredir el suelo de ninguna manera. Para cuidar el suelo es necesario cuidar la biodiversidad. El suelo requiere recarga constante de materia orgánica. El herbívoro mejora el suelo, lo caga, lo mea, lo masajea y lo inocula. La doctora Diney nos contó, con la pezuña ayuda a la descompactación, con la bosta van una cantidad de bacterias al suelo y microorganismos, con la orina echa urea, o sea, la máquina es el animal perfecto para manejar las praderas. Perdón. El herbívoro mejora el suelo, bueno ya, el herbívoro poda el pasto, no lo agrede, lo poda, porque el pasto necesita que le renovar sus hojas, entonces lo que le está haciendo es un beneficio. Lo estimula para mantenerse sano y con crecimiento. El forraje mejora el suelo con sus raíces, con los carbohidratos que le inyecta y con la vida que él sostiene. El forraje nutre al animal, el suelo nutre al pasto y al animal y depende de estos para ser productivo. O sea, el suelo depende del pasto y del animal, pero el pasto y el animal dependen del suelo. Bueno, yo ya terminé la conferencia, pero les voy a poner un videito para que vean lo que es lo que nosotros hacemos. Aquí para que lo miren. En ese lote son como 750 animales. Muy bueno que miren esto. Un momentico, ya les voy a mostrar que es la reactivación de la vida. Miren cómo vienen las garzas otra vez. Mire. ¿Quién es el que dice? Mira. Bueno, para no alargar más el cuento, vamos a ver si ya. Les agradezco mucho. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias. Esto está muy bueno y cada vez se pone mejor.